lo que vamos a hacer es desarrollar esta pieza en SolidWorks para poder hacer un respectivo análisis de componentes o análisis estático de esta pieza para que ustedes se den cuenta cuáles son las diferentes alternativas que nos puede arrojar SolidWorks. Entonces vamos a empezar dibujando esta pieza donde podemos identificar que es una pieza prácticamente casi cilíndrica, ¿cierto? Donde tenemos un diámetro de base de 50, un diámetro mucho más grande de 80 y pues de aquí empieza como el ejercicio de la construcción. Entonces simplemente vamos a partir de una vista de planta y en esta vista de planta, la voy a correr por acá, vamos a habilitar nuestro croquis. En planta habilitamos nuestro croquis y empezamos a hacer el dibujo. Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar nuestro círculo. Bueno, lo vamos a empezar a trabajar desde ahí. Vamos a darle su respectiva dimensión, que son 60. Y empezamos a construirlo de abajo hacia arriba. Entonces vamos a tener ahí nuestra primera extrusión, que es esta altura de 30. Entonces le decimos a 30 unidades. Tenemos que verificar siempre que todo sea a veces en centímetros, milímetros, porque eso era lo que sucedía el otro día. Me estaban diciendo que estaban tratando de colocar piezas desde SolidWorks que vienen en gramos, en pulgadas, y estaba yo desarrollando la pieza en milímetros, entonces pues no podía, no quedaba muy bien. Finalmente, posteriormente pues vamos a generar un nuevo croquis. Desde aquí buscamos el centro de la pieza, ahí aparece, y vamos a crear la siguiente base con una, a ver, ancho o un diámetro, en este caso de 80. Ahí lo tenemos a 80 y le hacemos la respectiva altura. Me dice que desde la base hasta la parte superior es 105. 105 menos 70, menos 30 serían 75. Entonces vamos a extruir esto en 75. Ok. Listo. Posteriormente me dice que vamos a trabajarle, vamos a hacerle estos respectivos cortes. Me dice que en la parte superior mide 40, ¿cierto? Y tiene una altura desde la base a 40, entonces tenemos una diagonal. Entonces nos ubicamos en la parte de planta, puede ser, ¿cierto? Ya estamos en planta, habilitamos un croquis y vamos a dibujar mediante una línea constructiva. No le habilitamos el croquis en el alzado. Alzado, croquis, listo. Vamos a generar una línea constructiva desde el centro, una línea de aquí hasta acá y una línea de aquí hasta acá. Y podemos cerrar. Entonces me dice que la altura de esta línea debe ser de 40. De esta línea va a ser de 20, ¿cierto? La podemos cerrar como ustedes la quieran, entonces simplemente podemos hacer este ejercicio y podemos generar una simetría de todos estos componentes con respecto a esta línea. Vamos a ver quién se está conectando. Ahí está. Ok, entonces ya tenemos estas dos capas y vamos a hacerle este corte. Entonces simplemente extruimos corte de esta cara y de esta cara. Lo trabajamos a plano medio para trabajarle por los dos lados, ¿cierto? Ahí. Y le decimos OK. Entonces ya tendríamos nuestra primera cara. Posteriormente vamos a hacerle este corte del centro junto con este.
con esta abertura, ¿vale? Entonces nuevamente nos ubicamos en la planta, en el alzado. En alzado vamos a abrir, a ver, pongamos, nos ubicamos en alzado, habilitamos un croquis y nuevamente teníamos nuestra línea constructiva, bueno, la habíamos borrado. Me dice que tenemos una abertura de aquí de 12, entonces vamos a trabajar una línea hacia acá de 6, vamos a bajar, vemos de una vez las dimensiones, esto mide 6, hacia abajo mide 38 menos 50, serían 12, ¿cierto? Entonces esta va a medir 12. Profe, el plano de esa pieza no está en la plataforma, ¿cierto? No, Ah, ya. no, este no. Lo voy. Cerramos aquí, como para que no se vaya a perder. Le decimos simetría de estas tres piezas, o bueno, de estas con respecto a nuestro eje. Aquí ya tendríamos el sistema de corte. Nos dice que tenemos una abertura de 40, entonces que dibujemos un círculo con radio 40. Entonces lo podemos hacer de diferentes opciones, círculo perimetral o de círculo central. Entonces lo voy a trabajar círculo central y lo puedo tomar desde cualquier punto. Voy a tomar desde aquí, que mida 40 desde diámetro, o sea, de radio 20. Ahí. Y le decimos que esto sea de 40 de diámetro y posteriormente este punto de aquí, este lo puedo hacer coincidir, shift, con esta línea de manera tangencial, ¿cierto? Que es donde pegaría la línea. Entonces estas me toca es bajarlas un poco más. A ver. Sí, porque está al centro. Entonces voy a proyectar estas dos líneas aquí. Proyectémoslas. Damos una simetría de esta línea con respecto a esta. Listo. Entonces vamos a recortar. Cortamos esta línea por aquí. Cortamos esta línea por acá. Y recortamos. Bien. Ya tenemos aquí. Y tenemos que trazarle unas líneas simétricas desde este punto hasta la base. Se me dice que trabajemos unas líneas de esta forma. Luego, bueno, sí, esta conecta de manera tangencial. Trabajemos una línea constructiva del centro del círculo para saber dónde queda. Y esta línea me dice que esto baja hasta el corte, baja, si esta medía 75, y tengo desde la base, a ver, 50 más 10 serían 60. Entonces, esta tendría que venir una línea constructiva desde aquí. Hacemos una. Ahí lo voy a trazar. Cota 60. Eso sí. Y ahí voy a trazar la línea.
Y hacemos lo mismo hacia el otro lado. Las dos líneas con respecto a este. Listo. Recortamos. Y tenemos que recortar en la parte superior. Listo, entonces ya tenemos nuestro corte. Y ya decimos que nos haga una extrusión. También una extrusión de corte a plano medio. Ahí está. Lo podemos ampliar un poco y cortamos. Entonces aquí tendríamos ya nuestra primera parte de la pieza. Ahora nos dice que se debe hacer un corte hacia el otro lado, que es de 40 por 50. Entonces ya nos ubicamos en la vista lateral. Habilitamos un croquis y dibujamos desde la parte del plano, es 40, o sea que vaya 20, bueno, 20 por, en este caso, 50. Entonces le voy a decir aquí, cerramos. Este alzado escondámoslo, ocultémoslo, tracemos una línea constructiva, le damos dimensiones, 20 por 50 por 50. Y hacemos una simetría de esta pieza o de este croquis con respecto a la del centro y le decimos que haga un corte por todo. Y me hace falta es este círculo de radio 30 que podría ser hasta abajo. Entonces simplemente me ubico en este espacio, habilitamos croquis, buscamos el centro, dibujamos diámetro 30 y le hacemos un corte. Listo. Entonces tenemos nuestra pieza elaborada bajo los mismos criterios que nos pide el dibujo o la pieza. Listo. Cuando ya tenemos nuestra pieza, ¿cierto? Elaborada, pues simplemente la vamos a guardar. La guardamos bueno, en este caso en el escritorio, ¿cierto? Y como ya tengo mi pieza, ahora tenemos que darle un material, igual que hemos venido trabajando. Entonces, vamos a ir a material, vamos a editarlo, coloquémosle, por ejemplo, acero inoxidable o una aleación de aluminio. Entonces, aluminio, bueno, pongamos este 1060 y se la aplicamos. Entonces ya es una pieza elaborada en aluminio, que si vamos a calcularla, ¿cierto? Propiedades físicas, sabemos que esto tiene una masa de 587.95, un volumen y un centro de masa. Entonces ya desde ese punto quedaría nuestra pieza elaborada. Ahora, nuestra siguiente parte es ir a hacer un análisis de ese. Entonces, aquí, ¿qué me dicen? Ya que una vez que tenemos simulación, vamos a iniciar una simulación. Entonces me dice, asesor de estudios en la parte superior, nuevo estudio o vamos a trabajar con un asesor. ¿Para qué me sirve el asesor? Si yo lo despliego, me va a salir aquí un formato que me va identificando paso a paso qué es lo que debo hacer. Entonces me dice, bueno, vamos a hacer un estudio, posteriormente
qué es lo que le voy a trabajar y uno lo puede ir haciendo, o simplemente le doy nuevo estudio. Entonces él aquí me despliega un menú, ¿cierto? Que me dice que voy a hacer es un análisis estático. ¿Para qué me sirve este tipo de análisis? Cuando ustedes diseñen piezas, cuando ustedes vayan a desarrollar ya mecanismos, esto les van a solicitar en su trabajo de grado cuando usted vaya a presentar una pieza o una estructura de una máquina, a usted le van a solicitar que demuestre los análisis que le presentó a la pieza. Por ejemplo, análisis de deformación, análisis ¿cómo se llama? De estructuras, de estiramiento, de térmicos, de caída, entre otros. A partir del próximo semestre, ustedes que ya miran una materia que se llama materiales, les van a obligar que comparen la teoría de elaborar unos cálculos para resistencia de un material con la práctica. Entonces pueden hacer una simulación o posteriormente van al vernia, por ejemplo, a una varilla y le van a generar una presión y van a mirar en dónde se fractura o qué tan resistente es la pieza. Entonces, según esto, yo puedo hacer un análisis estático, o sea, cuando la figura está quieta y yo le genero sobre esta cargas o en este caso, pesos, ¿cierto? Puedo hacerle un análisis térmico, aplicarle calor y mirar, por ejemplo, qué sucede en este caso del aluminio. Si yo lo someto a una temperatura muy alta, por ejemplo, que sea esta una pieza que vaya dentro de una caldera. Entonces, ¿qué sucede si yo le voy a meter más de 500 grados centígrados? Estudios de frecuencia, si yo la someto, por ejemplo, a un proceso de vibración, a un proceso de movimiento, cuando esta pieza tiene una caída o va a estar expuesta a un impacto. Entonces, eso también la podemos analizar y entre otros. Entonces, voy a empezar o vamos a trabajar el que ustedes van a empezar a desarrollar es el análisis estático, que es como el más frecuente cuando ustedes lo miran en una de las materias que es estática, cuando miran materiales, cuando miran análisis de piezas, diseño mecatrónico, diseño de máquinas, esto es lo más frecuente. Entonces le decimos que genere un análisis estático, aceptamos y entonces él ya me despliega las diferentes opciones. Entonces me dice, aplíquele material. Pues en este caso ya lo teníamos aplicado, ¿cierto? Ya sabíamos que era el aluminio. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo puedo hacerle un análisis estático a esta pieza con aluminio 1060, pero si me doy cuenta que ese material no es el adecuado, le puedo volver a cambiar, por ejemplo, una aleación mucho más fuerte y voy a hacer el mismo análisis estático. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un proceso de comparación o un análisis experimental para poder identificar si esa pieza es válida hacerla en aluminio o en bronce o en hierro o en cualquier otro material que se vaya a someter a alguna carga, por ejemplo. Entonces, listo. Posteriormente me dice que le hagamos un proceso de sujeción o de un asesor de sujeciones. Entonces, tengo diferentes formas de sujetar esa pieza. La una es una geometría fija, la otra es la pieza va a estar expuesta sobre un sistema rodante, va a estar expuesta como un sistema de bisagra o un soporte elástico. Entonces, siempre vamos a trabajar geometría fija. Entonces, al darle geometría fija, él me muestra o me identifica qué es lo que va a suceder. Me dice que yo le ponga una geometría fija, por ejemplo, si yo le cambiara, bueno, aquí no me da rodillo, así sería la forma de sujeción, si es de bisagra en este punto, ¿cierto? Y nosotros ahorita nos vamos a ir como a la parte de análisis fijo. Entonces, listo. Me dice que ubique la cara que voy a hacerle, de dónde va a estar sujeta. Entonces le voy a decir que esta va a estar sujeta desde ese punto. ¿Listo? Entonces aquí va a estar como empotrada o agarrada, por ejemplo, a la pieza o al ensamble. Si yo tengo esta pieza sobre un ensamble, le digo, vea, aquí se va a sujetar. Listo. Aceptamos. Ahora, él ya tiene, aquí ya me dice que tiene una geometría fija y me dice que genere ya el sistema, o sea, voy a ir en secuencia. Aplicamos material, hacemos la sujeción, voy a analizar la parte de cargas. Entonces, ¿qué le voy a hacer a esta pieza? El primero,
le voy a generar carga, o sea, le voy a generar una carga externa o le voy a generar una fuerza o le puedo dar una torsión, por ejemplo, en este caso giro, o voy a hacer una presión o puedo exponerla a una gravedad o si le hago carga, fuerza centrífuga, carga, masas, temperaturas, efectos de flujo, térmicos, qué es lo que quiera analizar. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer dos. Me interesaría, por ejemplo, que vamos a darle torsión. A ver qué sucede. Entonces, me va a decir que aquí le vamos a dar torsión sobre esta parte, ¿cierto? O sea, como si aquí estuviera agarrado un sistema y va a hacer ese giro completo. Entonces, voy a hacer los giros sobre estas caras, ¿cierto? O sea, que va a hacer un giro. A ver, esta está las caras para torsión, el eje para la dirección hacia allá, ¿cierto? Le vamos a aplicar una torsión, por ejemplo, de cuántos newtons, entonces vamos a decirle, no sé, vamos a aplicarle unos 30, ¿cierto? En inglés o métrico, o sistema internacional, métrico. Bueno, pongámosle sistema internacional 30 y aceptamos. Entonces ya tenemos la carga, le vamos a aplicar movimiento hacia este lado. Después de que tenemos, dice malla, entonces me dice que ejecute, pues en este caso no, lo pasamos, o aquí me dice que vamos a crear una malla. Y me dice que la malla, este es un análisis de elementos finitos, porque me dice que busque una malla o muy gruesa o muy fina, ¿cierto? Y ahí está calculando, por ejemplo, la malla. Y él crea toda la pieza en elementos finitos, o sea, la divide en tantos puntos que se puede hacer un análisis en todo el ejercicio. Y ya que tenemos ya la malla, pues simplemente vamos a ejecutar el estudio. Entonces ya él empieza a hacer la simulación pertinente. Y entonces esto es lo que sucede. Él le genera ya una deformación, ¿se dan cuenta? Entonces, al aplicarle a esa pieza un análisis de 30 newtons, ¿qué es lo que sucede? Tiene unas deformaciones. La parte azul es la que supuestamente se mantiene, que no le pasa nada, y la parte roja es donde genera la mayor tensión posible, o sea que se puede fracturar. En este caso, pues la pieza se identifica que sí tiene una deformación, pero que la aguanta, o sea que el color rojo o el área de tensión es muy mínima. Aquí tenemos el desplazamiento, también lo verificamos. Entonces, ahí está el mayor desplazamiento. ¿Dónde se da? Entonces, se da en la parte superior. Entonces, si este era el inicial, esto es lo que sucedió. O sea, tuvo el desplazamiento de estas áreas y la deformación. Ahí la podemos identificar. Asesor de resultados, aquí lo podemos identificar. Entonces podemos mirar cómo, cómo la pieza se deforma al aplicarle esa tensión. En tensión, ¿dónde está? Resultado de la deformación. Ahí se lo puede mirar. Podemos comparar resultados. Bueno, aquí simplemente lo vamos a identificar. Entonces,
Ya habíamos visto cómo la pieza se deforma. Los podemos comparar, podemos generar herramientas y pues lo más importante de este tipo de piezas es hacer un informe. Entonces usted simplemente le dice, ábrame un informe, aquí le puede decir compañía, Universidad Mariana, diseñador Fabio Gómez, ¿cierto? Teléfono, bueno, y simplemente lo publicamos el informe. Entonces, ¿qué empieza él a generar? Empieza a cargar un documento en el cual va a presentar toda la información del análisis estático o lo que se conoce como el famoso análisis de elementos finitos, ¿cierto? Que eso ustedes ya después tendrán que hacerlo en una teoría que les expliquen dentro de diseño de máquinas, cómo se lo hace, por ejemplo, a mano. Entonces, ustedes frente a una pieza, cómo hacen un análisis de elementos finitos, que pues como es bastante, pues eso requiere como un modelado, pero pues acá el Word, o pues en este caso el programa, ya me puede presentar ese informe directamente en Word sin necesidad de yo ponerme a hacer alguna otra pieza, ¿vale? Entonces aquí me aparece simulación de pieza, cuándo se lo hizo, quién lo desarrolló, qué fue que se hizo, un análisis estático a esta pieza. Entonces me da una descripción, pues yo la podría generar, ¿cierto? Aquí está información de la pieza, qué tipo de nombre se llama, pues la pieza en este caso se llamaba cortar, extruir 4, pero yo la puedo cambiar. El sólido, cómo está, qué tipo de masa tiene. Entonces miren que aquí ya me da la masa, el volumen, la densidad y el peso. ¿Dónde se encuentra esa pieza guardada? Me dice qué tipo de análisis se le hizo, qué tipo de malla se le activó, el efecto térmico que se podían haber utilizado, ¿cierto? Las unidades que se trabajaron fue en el sistema métrico. Entonces aquí me aparecen las propiedades de la pieza, tipo de modelo, el criterio, el límite elástico que tiene la pieza, límite de tracción, coeficiente de Poisson, la densidad. Bueno, aquí me aparece todo lo de la pieza. ¿Dónde se hicieron las sujeciones? En la parte inferior. ¿Cuáles fueron los resultados? Por ejemplo, momentos de reacción, fuerza de reacción. Aquí me aparece en los ejes donde se presentó esa fuerza, donde se le generó la carga sobre 3 piezas, el tipo de malla que se le aplicó, cuáles esos porcentajes de elementos que se están trabajando. Aquí nos puede identificar cómo es el mallado de la pieza, conjunto de secciones, unidades. Aquí me aparece la descripción de la pieza, cuál fue el tipo de tensión, pues bajo qué estructura o fórmula se trabajó, cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo que se aplica. Ustedes después podrán saber que esos números a qué corresponden. Aquí tenemos la pieza completa. Aquí también la podemos identificar y está en la parte del análisis. Entonces, miren, muchachos, que nosotros frente a esto, usted ya puede desarrollar parte de su proyecto para poder hacer este ejercicio de cómo va una pieza, ¿vale?